¿Cuántos senadores va a reelegir el Centro Democrático cuando dicen que el Centro Democrático se va a diezmar en las elecciones? ¿Eso es cierto? Yo no creo. Yo he analizado mucho qué puede pasar, porque indiscutiblemente es difícil porque no corre el expresidente Uribe. El expresidente Uribe es un senador de casi 900.000 votos. Pero lo que uno mira es el que vota por Uribe, ¿por quién más va a votar? Por el Centro Democrático. Entonces lo que yo espero es que el partido pues mantenga la votación del expresidente, bien sea a través de los candidatos o del logo. Claro que sí, Javier. Bueno, senadora, la vimos muy activa ayer en sus redes sociales con los plantones pro vida. ¿Qué es lo que pasa con esta decisión que tomó la Corte? ¿Usted cree que está marcada por qué tipo de intereses? Porque además, en medio de este debate se ha señalado que el Congreso de la República no ha legislado en esta materia, en el tema del aborto. Varias cosas. La primera, yo pertenezco a la bancada pro vida desde que se fundó en el Congreso. Nosotros sí lo hemos hecho, allá sí han votado proyectos sobre el tema del aborto, negando el aborto. La otra cosa es, a uno le llama la atención la sentencia de la Corte porque ese tema ya era cosa juzgada. Dos, porque es extraño que una Corte que tiene la obligación de proteger la Constitución legisle en contra de la Constitución, porque el derecho a la vida es un artículo fundamental consagrado en el artículo 11. Un momento, senadora, ¿usted cree que se está legislando en contra de la Constitución? ¿Por qué? Absolutamente, varias cosas. Primero, está usurpando poderes del Congreso, porque la Constitución dice claramente que cuando se va a arreglar o a modificar temas de derechos fundamentales, el único competente es el Congreso de la República, no la Corte. Y la vida es un derecho fundamental consagrado en el artículo 11, pero además es inconstitucional, porque dentro de las funciones de la Corte está salvaguardar la Constitución. Entonces, ¿uno cómo explica que una Corte legisle contra la vida cuando dentro de la Constitución la vida es un derecho fundamental consagrado en el artículo 11, pero además Colombia ha firmado muchos tratados internacionales de derechos humanos donde se compromete a salvaguardar la vida desde la concepción? Y recordemos que los tratados internacionales sobre derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué, senadora, estos magistrados que votaron en favor del aborto, que para mí serían de tendencia progre, por un lado no protegen la vida de los bebés, pero por el otro lado sí protegen la vida, por ejemplo, en el tema de los toros, en el tema del animalismo, o sea, en otro tipo de violencia sí les aplica la vida, pero no con los bebés? ¿Por qué esta manera de pensar tan irracional? Tan incoherente. Uno encuentra absurdos e incoherencias profundas. Decir que la tauromaquia es crueldad y que una madre asesine a su hijo inocente en el vientre es un derecho, es un absurdo. Pero mire además con otro tema de esa Corte, el glifosato. Entonces ellos dicen no fumiguen con glifosato que le hace daño a la salud. ¿Y por qué prohíben solo el glifosato para la coca? En Colombia todos los cultivos lícitos usan glifosato. Claro. Entonces, le hace daño cuando se le aplica a la coca, pero no es malo cuando se le aplica al café, al algodón, a la caña de azúcar, al arroz. Es un contrasentido. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay un sector de la justicia que está ideologizado, está parcializado, que no opera en justicia, y por eso nosotros hemos insistido tanto en que se tiene que adelantar un referendo que permita la reforma estructural. ¿Es jurídicamente viable hacer un referendo o es mejor por vía acto legislativo de nuevo? Aquí hay varias cosas. La primera, vía acto legislativo es imposible. Desde el 2002 se han intentado en promedio 20 reformas a la justicia y nunca se ha logrado una reforma estructural, siempre son pañitos de agua tibia. Yo creo que temas como el aborto, como la reforma a la justicia y la reforma política ameritan un referendo, porque en el Congreso no ha sido posible hacer estas reformas de manera estructural. Claro que sí. Hablemos ahora sobre las elecciones a nivel nacional. ¿Qué pasa con el doctor Oscar Iván Zuluaga, que no vemos que disparen las encuestas, senador Holguín? Varias cosas. La primera es, yo creo que hoy las encuestas no dicen mucho, porque del lado de la izquierda radical hay un candidato que está solo y de este lado hay tantos candidatos que el ciudadano difícilmente sabe por quién votar. Yo creo que hay un antes y un después del 13 de marzo. Las elecciones a Congreso y el resultado de las consultas va a determinar una tendencia distinta en todo el tema
presidencial, y yo estoy segura que el resultado que tenga el partido en el Congreso también va a ser determinante para la campaña. ¿Usted cree que Zuluaga va hasta el final o se va a adherir al ganador de la consulta de la derecha? Nosotros hemos dicho que necesitamos hacer una gran coalición antes de la primera vuelta. Aquí no se vale pensar en partidos, pensar en proyectos personales. El llamado que nosotros hemos hecho es, venga, unámonos en torno a lo fundamental. ¿Quiénes vamos a defender la democracia, la institucionalidad y la libertad de mercado? ¿Quiénes estamos defendiendo unos puntos básicos? Y a partir de eso armemos una coalición ampliada para ir unidos a primera vuelta y que nuestra democracia no corra ningún riesgo.